Canal 21, la verdad que se siente. En esta vez para nosotros es un privilegio estar en el Parque Botánico de la ULA. Vamos a tener una conversación con una de las grandes poetas de Venezuela, a quien tenemos el honor de tener en nuestro estado Táchira. Ella es Wafi Salit y con ella vamos a compartir, igual que con el amigo, profesor, poeta Eli Caicedo, con quien hemos tenido ya durante otras jornadas conversaciones que tienen que ver con el hecho literario en la región. Y bueno, vamos a en primer lugar a saber y a oír de la poeta directamente qué siente en el Táchira. Recuerde que este es un estado en donde se hace bastante trabajo literario. Aquí hay artistas de todo tipo. También tengo que disculpar a mi hermano, quien me cedió el espacio esta vez por compromisos ajenos a su voluntad. Y bueno, lo vamos a aprovechar con Wafi Salit. Este es un estado fronterizo. Wafi, ¿cómo se siente en el estado Táchira? En el estado Táchira me siento gratamente sorprendida, no solamente por su vegetación, la calidad de su gente, sino por el encuentro con los artistas en general. Y en el sector de la poesía, de la escritura, ha sido sumamente para mí sorprendente. Conocía ya a varios poetas del Táchira, pero no sabía que en conjunto se estaba haciendo tan buena poesía, con una, suena pedante, suena extraño, pero con una factura literaria impecable, como en pocos estados. En todos nuestros estados la poesía, la escritura en el país goza de muy buena salud, pero en el estado Táchira realmente está revitalizada. Eso ha sido para mí sorprendente y grato, porque con toda esta calidad de escritura han tenido la nobleza, la gentileza de traerme y de compartir conmigo. El poeta Eli Caicedo, que no solamente es un poeta, un amigo, se ha vuelto un hermano desde las primeras jornadas de literatura en Colón hasta estos momentos, que ha insistido en hacerme compartir con los chicos de la universidad, con los amigos poetas en los espacios de Colón, de Rubio, a compartir la palabra escrita, la de ellos y la mía. Bueno, me siento gratamente complacida por esta invitación. Qué bueno es tener de verdad a Wafi en el estado Táchira. Yo la he venido leyendo desde hace muchos años. Siempre a ella y a otras poetas a quienes considero que son baluartes en la literatura de Venezuela, que representan y nos representan muy bien, no solamente a sus estados, al país como tal, sino a Latinoamérica. Y también, bueno, quisiera escuchar al profesor Eli Caicedo, no solamente profesor, al poeta también Eli Caicedo, porque creo que ellos han hecho un buen trabajo aquí en estos días y bueno, a ellos les debemos también, digamos, a él le debemos la presencia de Wafi Salit aquí en el Táchira. ¿Qué nos dice Eli al respecto? Gracias, Manuel. Bueno, desde hace tiempo, Manuel, igual que tú, nosotros nos hemos preocupado por crear espacios para compartir entre nosotros acá en el Táchira, y después que consolidamos más o menos un movimiento de cierto nivel poético y literario, pues esos espacios los abrimos para invitar a figuras de carácter nacional. Comenzamos en parte en San Juan de Colón con Fundar Arayú, y después que hemos consolidado eso, pues estamos abriendo otros espacios dentro de la universidad, en otras partes del estado Táchira, como en Rubio, en Baramón, La Grita, donde hemos estado vinculando eso. Y como Fundar Arayú, las jornadas nos permiten traer figuras, pues no solo la vamos a traer una sola vez, sino la vamos a seguir trayendo en esos otros espacios para que no sea solo Colón, sino los diferentes municipios que puedan tener contacto con figuras como Wafi Salit y otros tantos más. Tenemos en mente también traer a José Carlos Genobre, traer a Sol Linares, traer a César Seco, a Gabriel Jiménez Hermano otra vez, a Camilo Morón, a unas cuantas figuras que sé que nos van a hacer muy bien. Así que esa es nuestra idea por ahora. Y por supuesto crear los espacios de Zócalo Editores como una asociación civil
y que me voy a permitir en este momento dar la primicia a nivel de los medios, que Wafi Sali ha cedido uno de sus libros para que Zócalo Editores lo edite y lo expongamos en la venidera Feria Internacional del Libro Venezolano Filben, que se va a dar del 9 al 19 de noviembre en Caracas. Entonces, no solo los libros nuestros del Táchira, sino también van acompañados y apadrinados con Wafi Sali. Y allá nos va a hacer una presentación José Carlos Enóbrega, que también nos va a acompañar. Qué bueno. Yo he estado pronunciando quizás mal el apellido de Salib o Salib. Wafi Salib. ¿Es Salib o Salib? Salib. Bueno, yo intuyo que por su nombre usted es descendiente árabe, ¿no? ¿Sí? ¿Qué recuerda usted de sus ancestros y cómo de alguna manera eso la ha vinculado al país y sobre todo a la literatura? Yo he leído por allí en algunos poemas que tienen títulos árabes, ¿no? Y los poemas pues tienen que ver con la cultura árabe. ¿Qué nos dice usted sobre eso? Como dice uno de mis poemas, Padre, ensayo un lugar bajo el sol, la desposesión me reconoce, pez de estaño sumergida en tu acento de órbita incesante. Uno escribe también a través de la voz de los padres, y ellos están presentes dentro de mis textos, especialmente dentro de los primeros textos. Son el Líbano, un país en guerra casi permanente, es un país que duele, es un país que ha sufrido y que he sufrido, pues varios de mis familiares murieron en la guerra, entre ellos mi abuela, que llegó una bomba racimo estando en el patio de su casa y la despedazó. Entonces estas cosas, ¿cómo no hacerlas poesía? No para olvidarlas, sino para intentar verlas desde el papel, ¿no? Entonces sí, la poesía está influenciada de esa voz ancestral, pero es que en mi caso hay una línea muy débil que divide mi voz ancestral, la voz de mis padres, a la voz que este país me ha dado, que es donde nací, que es donde escribo, y es con la lengua que escribo. Yo escribo, como dice Cortázar, en castellano, porque pienso en castellano, yo pienso en venezolano. Y como pienso en venezolano, siento en venezolano. Entonces, cuando uno se da cuenta que la postura ideológica, por llamarlo de alguna forma, o sentimental, dice José Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Cuando uno se da cuenta que está en sintonía con los no privilegiados, empieza a ser de todas partes del mundo, no importa si estos no privilegiados son libaneses, colombianos, venezolanos, taiwaneses, porque uno se siente uno de ellos donde quiera que esté. Vamos a ir un momento a comerciales y ya regresamos con Wafi Sali, una de las mejores poetas de Venezuela. Canal 21, La Verdad que se siente. Están ustedes viendo el programa Después del Trabajo. Recuerden bien, los días martes, 9:30 en adelante, el día jueves, 9:30 en adelante y los fines de semana. Estamos conversando con Wafi Sali, o Sali, una poeta larense, creo que es trujillana. Nació en Trujillo, vivió en Valera un tiempo y luego terminó viviendo ya definitivamente en Barquisimeto. Wafi Sali ha tenido, y como lo pueden ver ustedes ver acá, unos libros, una trayectoria, sobre todo como escritora, ha publicado algunos libros, ya creo que son 14 libros que tiene en su haber, y además de ello pues ha tenido una larga trayectoria en su vida normal como licenciada en, creo que es magíster en literatura latinoamericana y del Caribe, pero yo creo que ella es mejor que ella misma nos hable un poco de su vida como ciudadano, como ser humano, más allá de las letras y más allá de la literatura. Después vamos a hablar de la literatura ya más profundamente y vamos incluso a escuchar algunos de sus poemas. Manuel, agradezco mucho que hayas tocado no solamente lo que he escrito, sino lo que he hecho, lo que me ha permitido hacer las letras en mi quehacer. Yo soy docente
docente de aula, he dado clases, siempre lo digo, me falta solamente preescolar y doctorado, porque todos los demás niveles y modalidades me he permitido acompañarlo. Y ha sido para mí mi vida, porque a través de la literatura, como decía en estos días, no he salvado solamente mis abismos, sino que creo que ha ayudado a mucha gente a no sentirse tan sola. Descubrí que la literatura es un medio para encontrarnos, y lo descubrí y quise compartirlo con otros, y algo se logró. Por lo menos una experiencia que para mí es muy grata fue el taller José Antonio Ramos Sucre, que pasaron por él más de 60 amantes de las letras, gente que quería estar en el arte, pintores, escultores, y puedo hablar de algunos en especial que ya han logrado libros publicados y que ya tienen una semilla en la literatura venezolana, como es el caso de Kelly Pacheco, con una escritura, una poesía de punta, Tibisay Rodríguez, Raúl, que está en Yaracuy, Naudi, Beatriz Rondón, por supuesto, perdonen los que no nombro porque son muchos, Nelson Ure, que tiene una escritura extraordinaria, Francia Ortiz, ha sido para mí, Ernesto Cardarelli, es que cada vez que nombro uno me acuerdo de otro. Entonces, la publicación de esos libros también son mis libros. Cuando la gente me dice, ¿cuántos libros tienes tú publicados? Yo digo, yo tengo como 40, pero no porque yo los haya escrito, sino que porque siento que fue importante acompañar el proceso de los otros. Esos libros los siento tan míos como los míos, porque motivé de alguna forma, incentivé para que existieran. Entonces, el trabajo de docencia da muchas satisfacciones y a mí me las ha dado todas. Entonces, esa parte íntima de mi vida está ligada totalmente a mi quehacer en el aula, que luego entendí que el aula era más abierta y la experiencia siempre era en los pasillos de la universidad, en los parques, y empezamos a vernos a través de la literatura los que estábamos en ese hermoso taller llamado Ramos Sucre. Qué bueno. Usted tuvo una experiencia acá con los muchachos de la Maestría de Literatura Latinoamericana y del Caribe, pero de eso me gustaría que nos hablara un poquito Eli Caicedo, de la experiencia con Guafi y los alumnos. Sí, no fue exactamente con los de la maestría lo que tuvimos el día jueves, sino fue con los estudiantes de comunicación social, que al fin y al cabo, por ser ella poetisa, nosotros los que estamos en este mundo, pues también somos comunicadores sociales a través del arte, de la palabra. Y ella como docente, y los que hemos impartido la docencia, pues quiera sí o no, somos comunicadores sociales, porque comunicamos un conocimiento dentro del aula, pero también comunicamos un deber ser y una forma de comportarse y de amarnos en la comunidad. Eso es un proceso de comunicación social. Y como Guafi ha tenido bastante trabajo también en las televisoras, en la radio, en talleres. Cuando uno hace un taller, pues es un comunicador social. Por eso se me ocurrió, aprovechando que Guafi la habíamos invitado para actividades anteriores, traerla y que le hablara de su proceso de comunicación a los muchachos de comunicación. Y se abrió ampliamente un diálogo, que donde no fue dar una charla, sino Guafi abrió, yo la presenté, Guafi abrió y los muchachos empezaron, ella lo propuso, imitar a Sócrates a través de su mayéutica y empezar a parir esas ideas que están dentro, pero que muchas veces la gente no sabe que las tiene. Entonces hay que ayudar a parirlos. El método de la mayéutica, el método de la partera, que era la mamá de Sócrates, Fenareta, y que fue hermosísimo. Nunca había visto el salón nuestro tan lleno. Es un salón para 50 y estaban casi 80 personas, profesores de la maestría, profesores de comunicación social, estudiantes de primero y segundo año de comunicación. Fue extraordinario.
Qué bonita experiencia, de verdad, mágica. Vamos un momento otra vez a comerciales y ya regresamos. Continuamos con su programa Después del Trabajo, Canal 21, la verdad que se siente. Estamos hablando con Wafi Salit, y yo digo así de manera, creo que un poco coloquial, estamos hablando porque realmente es conversando, es lo que estamos haciendo, es hablando. Esto no es una entrevista así con mucha seriedad, sino es un compartir. Ella es una poeta y con ella estamos compartiendo parte de su vida, de su proceso creador, de sus libros, sus lecturas, sus experiencias como escritora. Y en este momento pues se me ocurre que todos quienes tenemos la experiencia de escribir, en la medida en que lo hagamos, con la poca o mucha experiencia que podamos tener, pasamos por un proceso creador, pasamos por una experiencia a veces incluso ritual y en otras ocasiones traumática, cuando se está algo así como, disculpen la palabra, no es una grosería tampoco, pero es pariendo un texto, cuando se está pariendo un libro, cuando se está pariendo una historia. Para quienes escriben novela, por ejemplo, hay que trabajar y ahondar muchísimo, y ahí hay un proceso creador igual cuando se hace poesía. Wafi, su experiencia, su proceso creador, si hay un ritual en su vida. Dicen que muchos escritores tienen rituales incluso extravagantes, fuera de lugar, y no sé qué nos podría decir al respecto. Bueno, empezaré por decir que todo en mi vida es un ritual y no podía escapar la escritura. Yo comienzo en una libreta, lápices y todo, una recomendación de Luis Alberto Crespo, que es uno de mis grandes maestros. Me dijo, tienes que cargar siempre algo donde escribir cualquier cosa que te impacte. Entonces yo agarro y escribo una frase, si me impacta, lo que sea, tal, y empiezo ahí. Pero ya cuando empieza mi proceso de escritura, en mi casa, tengo que estar bañada, usualmente descalza. Yo tengo un gran ventanal, donde está mi escritorio, y una cama. Casi siempre me siento, y me ha pasado a veces hasta 2 horas o más, solo mirando las nubes. También no hay que olvidar que mi escritura tiene mucho que ver con el zen, con la contemplación, con la meditación, el poema breve. Entonces ya cuando logro apaciguar la mente, bajar los niveles de tensión en mí, me levanto al computador que ya está prendido, que me siento ya bastante llena de cielo, e intento el proceso de bajar ese espacio de luz que el cielo me regala a la página en blanco. Qué bueno. Hay en esto una experiencia, si se quiere, mística, incluso en el sentido ese esotérica, como a veces se transmite, ¿no? Espiritual, muy espiritual. Espiritual no de religión, sino de espíritu, de alma. Hay una entrega completa. Cuando usted se entrega, tiene la hoja en blanco, decíamos nosotros coloquialmente, siempre lo asumíamos así cuando no habían computadoras. Uno tiene una hoja en blanco y en ella, allí es donde va a vaciar parte de su vida. Cuando usted tiene ahora no la página abierta, no la página en blanco, sino la pantalla abierta, está allí como una hoja en blanco, no tiene absolutamente una sola palabra, ha hecho ese proceso de meditación, de reflexión. No hay o no ha habido en ningún momento un exceso de tristeza, digamos esa parte emocional por algo, un recuerdo, algo que en algún momento evite que no puedas escribir, que sencillamente está lo que usualmente nosotros llamamos bloqueados. A mí me pasa a veces, yo no puedo escribir, y no sé si habrás pasado por esa experiencia de estar bloqueada, digamos en ese término, en esa experiencia de no tener palabras, en ese momento parecer que no hay palabras, hay emociones pero no hay palabras. Has acertado en esta pregunta de una forma magistral. Precisamente la poesía es quedarse sin palabras, es habitar
instante, por pequeños instantes, esos lugares del absoluto. Cuando logramos eso, se hace el acto poético, ¿ah? Y desciende el cielo, pero en reflejos que son como rayos, ¿no? Ahora, lo otro, el no lograr eso y quedarse borrado para uno mismo, porque lo terrenal, lo visceral te ata, un recuerdo, un sentimiento familiar, una nostalgia de amores o cualquier cosa, se aglomera en la garganta, se aglomera en el pensamiento y quiere salir a borbotones. Entonces, en vez de salir, lo que hace es bloquear, ¿ah? Y las palabras son tantas que entonces se revuelven y no sale ninguna. Sí, sí me ha pasado, ¿ah? ¿A quién no le ha pasado? Por eso mi ritual, el que jamás obvio, es el de mirar el cielo antes de escribir. Y lo miro acostada, desde mi cama, porque a mitad de cama llega la ventana, es un ventanal inmenso, y mirar las nubes, y ellas me permiten una especie de terapia, donde toda esta emotividad, ¿ah?, logra calmarse, ¿ah?, logro sintonizarme con la naturaleza. Entonces, ahí empieza a salir, o a intentarlo, porque nunca la poesía la logramos. Siempre logramos el poema, el verso, pero jamás la poesía. La poesía es inlograble, ¿ya?, es inatrapable. Entonces, empieza ese proceso de que fluya lo otro en la pantalla, en la página. Pero sí, el mundo en general y las cotidianidades del mundo te distraen de ser puente entre lo que se siente y lo que se escribe. Es difícil y además no importa, como dijo el poeta. Qué bueno. Vamos un momento a comerciales y ya regresamos. Regresamos con su programa Después del Trabajo, Canal 21, La Verdad que se siente. De verdad que para nosotros es una satisfacción tener en el Táchira a Wafi Salit y conversar con ella, y sobre todo ahora que estábamos escuchándola sobre su proceso creador, que es muy interesante, por supuesto, y además también de su vida como ciudadana normal, como persona que trabaja, que creo que está jubilada, que llevó toda una vida en la docencia, con experiencias que le dejaron, por supuesto, muchos poemas. Hay 14 libros escritos de ella que, como ella dijo, no son 14, son 40, porque allí pues están las voces de mucha gente, están las experiencias, están los viejos amores, los recuerdos, la familia. Hay muchas cosas que están inmersos allí en los textos. Pero ahora ya hablamos del proceso creador, ahora vamos realmente a lo que es el no concepto, porque es muy difícil dar un concepto de poesía, como aquel concepto hermosísimo que quedó en la historia de Becker, ¿no? Poesía eres tú, pero realmente no es eso. Yo escribí ayer en Facebook, incluso el viernes, escribí en Facebook algo que tiene que ver con Wafit, que yo dije, salí a la calle a buscar un poema y me encontré a Wafit. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es poesía, Wafi? ¿Qué es para usted salir de su vida? Porque es un poco salir de nosotros para encontrarnos con la poesía. ¿Qué es eso para usted? Manuel, me hiciste llorar cuando vi en Facebook lo que escribiste. Y es eso, uno sale a la calle, ¿no?, y se queda sin palabras. La gente dice, la poesía son las palabras. No, la poesía es quedarse sin esas palabras. Y entonces, como no tenemos las palabras, las andamos buscando. Y es un esfuerzo titánico por lograrlas. Ese esfuerzo por poder nombrar lo innombrable, ¿eh? Decía ahora que era
atrapar un poquito de cielo, ¿eh? Y dejar que se convierta, ¿eh? En lo negro sobre lo blanco, que es la escritura. Porque la poesía está más allá, es el absoluto, ¿eh? Es el no decir. Yo he dedicado mi vida a ese intento de crear el mundo a través de palabras comunes que empiecen a ser solo mías para comunicarme con los otros, porque es un acto de comunicación, es un acto almático, ¿eh? Con nuestro entorno. Decía Gabriel García Márquez, cuando le decían, ¿por qué escribes? Y decía, para que me quieran mis amigos. Hay un cuento hermosísimo de un japonés, incluso él fue premio Nobel, Naki, no recuerdo ahorita. Él escribió un cuento hermosísimo que tiene que ver con un poeta que sale a buscar un poema, de allí la frase mía, ¿no? Que sale a buscar un poema, pero que quiere escribir el mejor poema del mundo. A él se le mete en la cabeza de que él tiene que escribir el mejor poema del mundo. Es decir, que ese poema que él escriba sea considerado por todos los lectores, leyendo entre todas las literaturas y toda la poesía del mundo, sea considerado el mejor poema del mundo. El cuento es hermosísimo porque él muere y él muere y él no queda ni siquiera satisfecho con lo que ha escrito. Entonces, yo la escuché a Elí Caicedo allá el viernes cuando estuvimos en Rubio, porque todo esto queda para la historia. Fue un encuentro que se hizo en Rubio, en una panadería, y allí se presentó un grupo musical, y bueno, dialogamos un poco con Wafi, con Elí Caicedo, con Segundo Medina, con otras personas que estaban allí, que estaban presenciando el acto, y yo le escuché a Elí Caicedo algo de los tercetos, ¿no? Alguien le había dicho que se encaminara por allí, escribiendo tercetos, porque por ahí podía ser su camino. Me gustaría escuchar de Elí Caicedo eso, hablar un poco de sus tercetos, pero me gustaría oírla hablar a usted también, si en algún momento alguien de alguna manera le dijo, este es el camino. Sí, Manuel, gracias por recordar mi primera oportunidad de decir que alguien me lo sugirió. Y quizás lo voy a decir que es un número sagrado, porque no fue una sola persona, fueron tres personas. La primera persona que me dijo, porque yo dije una vez, el año pasado, para la época de la Filbem, que yo estaba haciendo eso que hacemos, tú también lo haces, de subir cierta poesía al Facebook, y escribí unos tercetos y dije, bueno, son cosas pequeñas. Y me dijo Adolfo Segundo Medina, pero sigue haciendo, no lo dejo porque son muy buenos. Y fue el primero que me sorprendió. Bien, yo hice un gran número y ahora en julio, cuando llevamos a cabo las 11ª jornadas de literatura, historia del arte rupestre del municipio de Ayacucho, por una sugerencia de Wafi Sali, invitamos y trajimos a José Carlos de Nóbrega, un extraordinario crítico de la literatura venezolana, y le pedí que por favor me leyera algunos de los tercetos, y cuando leyó algunos me dijo, yo le voy a decir una cosa, yo quiero prologar ese libro, y lo haces muy bien, no dejes de escribirlo, sigue por ahí. Y cuando íbamos a Rubio, hice un comentario a Wafi de lo que me había dicho José Carlos de Nóbrega y me había dicho Segundo sobre el libro. Y me dijo, y eso lo va a decir a ella, que a ella también se lo dijeron, Elí, lo haces muy bien, sigue por ahí. De manera que cuando se habla del terceto en Venezuela, se hable de Elí Caicedo. Dice, me dice Wafi, yo no tengo acá una referencia que salgan poemarios en puros tercetos, que no lo ha habido. Y le digo, bueno, en lo que es Táchira no lo ha habido nunca. Y me dice, bueno, y es que en la literatura venezolana,
pues yo no lo he revisado realmente completo en ese sentido, pero sí son muy escasos, es muy escaso porque se crea con el terceto. Y es eso, Manuel, gracias por traerlo aquí a colación. De verdad que para nosotros es una satisfacción hablar con ellos dos, conversar con ellos de literatura y sobre todo de poesía. Y ante todo, ahondar en esto que casi no se trata. Vamos un momentico a comerciales y ya regresamos. Están ustedes viendo su programa Después del Trabajo, Canal 21, La Verdad que se siente. Estamos de regreso con su programa Después del Trabajo, Canal 21, La Verdad que se siente. Tengo en mis manos uno de los libros que me llamaron mucho la atención de Guafit, se titula Huésped del Alba, Poesía Reunida. Este libro tiene que ver con los haikus, cada página son poemas muy breves, son poemas que tienen solamente 3 versos. Y esto me llamó mucho la atención porque además se puede leer de un solo, como decimos normalmente, un tirón. Yo lo leí en algún momento así y me llamó mucho la atención. Y bueno, ya que tenemos a la poeta aquí, a la autora, pues saber de ella qué significa para usted el haiku o el haiku y por qué. Después de leer poesía un poco más extensa, de pronto aparece con este libro de haikus y bueno, nos llama la atención saber qué opina al respecto. Bueno, Manuel, yo quería no aclarar, sino ver que me preguntan siempre, ¿tú escribes haiku? Yo digo, no, yo no escribo haiku, yo escribo chiquito, yo escribo breve, yo trato de quitar los excesos, intentar limpiar, escribir desde los silencios. Me preguntabas ahora quiénes son mis maestros, quiénes me han dicho. Luis Alberto Crespo, indudablemente, él me dijo, este es tu camino, por acá vas. Y una figura de mucho respeto, Capulicano Valles, Adriano González León. Y bueno, entendida que Rafael Cadenas, aun cuando no me lo ha dicho en persona, se lo ha dicho a muchos amigos, esta es la vía, el verso breve, la escritura al margen. Haiku no, porque yo no soy japonesa, pero en algunos he logrado esa métrica, sí, se ha logrado. Hay una intencionalidad de unión entre la naturaleza, y un ritmo, como te decía ahora, contemplativo en lo que escribo. Pero haiku como tal, no sé hasta dónde. Prefiero decir poema corto, poema que busca el silencio. No sé si te conforma esa respuesta. Ojalá alguno pueda llegar a acercarse levemente a un haiku de Isa o de Basó. Su mejor poema, ¿cuál considera usted que sea su mejor poema? ¿O todavía está en búsqueda de él? Recuerda que hice una relación con el cuento aquel, el famoso japonés, del muchacho que andaba buscando escribir el mejor poema y murió y ninguno le dejó la satisfacción ni siquiera de los poemas suyos, alguno de ellos que considerara que pudiera ser su mejor poema. ¿Cuál sería su mejor poema? O si nos puede leer algo. Mi mejor poema. Los poemas se escriben desde una emotividad de ese momento, y en ese momento eso que se escribe es lo mejor porque permite que salga esa emoción oculta. Pero ahora, si me lo dices en cuanto a la técnica literaria, ¿cuál es el mejor poema? No podría decírtelo, no sabría qué decirte cuál, ¿no? Porque mi poema más logrado aún no está escrito. Como diría Balsa, yo solamente hago ejercicios literarios, intentos. Ojalá la vida me dé vida para seguir intentándolo y para poder seguirme salvando, alegrándome, contemplando los poderes del mundo en mí. Ese sería el mayor acto de poesía, el poema más logrado.
Pero les voy a leer este escrito o este poema que es el comienzo de que es un ars poético, ¿no? Escribir sobre la propia escritura. Escriben algo las patas de esta mosca llenas de tinta. ¿Qué ve el perro ladrando a su sombra en la pared? Y para terminar voy a leer el primer poema del libro Vigilia de Hueso, de la editorial Parada Creativa. En el río los amantes desbordan la inmensidad. Gracias, Manuel. Qué bueno. Finalmente, ¿qué nos dirían Eli Caicedo? ¿Cómo despedirse? Cuesta a veces despedirse, de verdad. Pero ¿cómo nos despedimos? ¿Qué le deseamos a ustedes que nos están viendo desde sus casas, que están escuchando la poesía de Wafi Salit, la conversación que se ha dado a lo largo del programa? ¿Qué les decimos a ustedes? ¿Qué les dirían ustedes a esas personas que nos están viendo y nos están escuchando? Que en este país se está escribiendo, se está leyendo como nunca, se está viviendo una interioridad a través de las palabras, y que acercándonos al arte, nos acercamos a la vida, nos acercamos a ser cada día mejores personas. Un país que lee poesía es un país de gente buena. Bueno, después de las palabras de Wafi, es difícil decir algo, pero hace rato en la primera segmento estábamos sentados acompañados de Simón Rodríguez, que nos invitaba a inventar o errar. Y yo los invito a todos los venezolanos y a quienes nos estén escuchando a hacer poesía, a leer, porque hacer poesía es cuando, y lo preguntaban hace rato, ¿qué es poesía? Para mí la poesía es un atrevimiento del humano de parecerse a Dios, y a su vez es una misericordia de Dios que le permite al humano acercarse a lo que Él es, porque de ahí sale un acto de creación cada vez que hacemos poesía. Y nos acostumbramos a crear, y cuando creamos cosas que se parecen a Dios, todo comunidad, todo pueblo estará bastante bien. Gracias, Manuel, por esta oportunidad. Qué bueno. Y a todos ustedes que nos han visto, que nos han escuchado, que han estado pendientes de nuestros programas, les invitamos nuevamente a un encuentro, una vez más, con este espacio que está dedicado al arte, a la literatura, a la música, a elevar el espíritu, a aportar a la paz, porque el mensaje que ellos nos han dejado es el mensaje de verdad de un poeta. Leer poesía es hacer la paz. Hace rato hablábamos del encuentro del lápiz. Yo me encontré un lápiz por acá y me acordé de un texto de una persona que escribió hace muchos años en diario El Nacional, y decía: ¿cuál es la diferencia que hay entre un lápiz y un revólver? Un lápiz y una pistola. ¿Qué hacemos? ¿Qué tantas cosas podemos hacer con un lápiz y qué tanta maldad podemos darle al mundo con una pistola? Entonces es como si el mundo lo dividiéramos en esas dos. Es como una dualidad entre el hacer poesía y el hacer el mal, entre aportarle a la humanidad paz, amor, todos estos momentos bonitos que hemos vivido, que estamos viviendo en el arte, en la música, todo eso con relación a lo que muchos hacen con una pistola, que de verdad pues nosotros condenamos eso desde acá, y este es un espacio para la paz. Así que están invitados para nuestros próximos encuentros, después del trabajo, Canal 21, La Verdad que se Siente. Muchas gracias por escucharnos, por vernos.